Estamos. Buenas para todos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bueno, depende en dónde estén, en qué punto del globo terráqueo. Los saludos desde Nueva Zelanda, 2:35 de la madrugada aquí en suelo neozelandés, para hacer lo que va a ser la previa de este primer partido de los Pumas en la ventana de julio de este 2025. Será frente a Inglaterra en el estadio Jorge Luis Hirschi, o Estadio 1, como más le guste decirlo, la casa del pincharrata de Estudiantes de La Plata, allí en la ciudad de las Diagonales. Enfrente estará la Inglaterra de Steve Borthwick, un Steve Borthwick que se lo pudo ver con los juveniles de San Luis. La verdad que una muy buena faceta del actual entrenador de La Rosa, acompañando a los chicos en su formación, y creo que una experiencia que se van a llevar para toda la vida, más allá de si llegan o no llegan a estar en una liga profesional, o si deciden continuar con su carrera amateur en el Marista. Con respecto a lo que va a pasar en el día de mañana, a partir de las 4:40 de la tarde, con transmisión del canal de Mickey y con mi reacción una vez consumados los 80 minutos, la realidad es que hay mucha tela para cortar. Ya tenemos las formaciones definidas, tanto de la Argentina, del equipo dirigido por Felipe Contepomi, que va a tener varias caras nuevas, jugadores debutantes, algunos que se repiten, viejas mañas, como por ejemplo la conformación de la pareja de medios, a la cual voy a hacer particular hincapié porque sé que hay muchos que están un poco preocupados de cara a lo que va a ser este compromiso frente al elenco británico. Y también, bueno, algunos jugadores que ya se empiezan a afianzar dentro del 15 y que ante las ausencias de jugadores que tienen un rol preponderante, como lo pueden ser Santiago Chocobares, como lo puede ser Tomás Albornoz, Juan Cruz Malía, Tomás Gallo, quien va a estar obviamente entre los reservas. Me parece que sí nos empieza a dar una guía de lo que puede llegar a ser el equipo de cara al Rugby Championship, ¿no? Un Rugby Championship que recordemos que va a tener dos partidos iniciales frente a Nueva Zelanda. El primero de ellos será en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el regreso de los Pumas a la provincia, a la docta, porque recordemos que el último compromiso allí fue justamente frente a Escocia en junio del 2014, en un partido que la realidad es que no tengo tan presente el resultado, pero sí la camiseta y los jugadores. Si no me equivoco, estaba Leo Senatore, estaba Tomás Leonardi, Martín Lantajo, obviamente. Y bueno, y tantísimos, Horacito Ulla y tantísimos otros jugadores que decían presente en aquel equipo que dirigía el tucumano Daniel El Huevo Urcade. Pero ya yendo a las formaciones y luego sí al análisis, el conjunto argentino irá del 1 al 15 de la siguiente forma. En la primera línea, los Pumas tendrán como su pilar izquierdo a Maiko Vivas, un Maiko Vivas que ha sido duramente criticado incluso por quien les habla, luego de lo que fue el triunfo por 28-24 sobre los British United Lions, el primer éxito del seleccionado albiceleste ante el combinado británico-irlandés. Pero la realidad es que Maiko, el jugador rafaelino, fue uno de los puntos más bajos, por no decir el más bajo, en aquella gesta en Dublín. El hooker, el número 2 del equipo argentino, será el capitán Julián Montoya. Como pilar derecho estará Pedro Delgado, un Pedro Delgado que no tuvo acción justamente en el Aviva Stadium hace algunas semanas atrás, en lo que fue el éxito sobre los muchachos de rojo. En la segunda línea, el regreso de Lucas Paulos, de muy buena temporada en el top 14, junto a Pedro Rubiolo, un número puesto ya en el equipo argentino. En la tercera línea, esto va también de memoria, Pablo Matera, que será uno de los vicecapitanes, junto a Juan Martín González. Y atención, ante la ausencia de Joaquín Oviedo, a quien se le ha dado descanso para esta ventana de julio, va a estar Facundo Isa, el regreso de Facundo Isa luego de lo que fue la Copa del Mundo de Francia 2023. Recordemos, Facundo Isa estuvo ausente todo el 2024 por una decisión personal. De hecho, en los últimos días brindó detalles acerca de su ausencia. Dijo que no se sentía muy bien en cuestiones personales y que decidió enfocarse en Toulon, y que eso le hizo justamente poder volver a su mejor versión rugbyística. Así que bienvenido sea la vuelta del santiagueño al equipo argentino, uno de mis jugadores favoritos, uno de los que siempre merece estar por lo que da dentro de la cancha, tanto en el Toulon como cada vez que salta al terreno de juego con la camiseta albiceleste. La pareja de medios
acá quiero hacer hincapié, Gonzalo Bertranú y Santiago Carreras. A ver, yo no puedo hablar demasiado de Bertranú en este 2025 porque la realidad es que no lo he visto jugar, pero lo que hemos observado de él en los últimos años realmente ha sido muy flojo. Nada que ver al Bertranú del 2018, aquel que brilló, recuerdo, frente a Sudáfrica en la victoria justamente en Mendoza, no sé si fue un hat-trick o fueron 2 tries de Bautista Elgui, en un éxito por 32-18 en, si no me equivoco, el debut de Rassi Erasmus como entrenador de los campeones del mundo. Después, bueno, va a estar Santiago Carreras como número 10. A ver, ya lo hemos dicho un montón de veces. Santiago Carreras es un jugador que rinde mucho mejor como fullback o como wing que lo que suele hacer como número 10. A ver, a mí es un jugador que no me gusta Carreras en el puesto de apertura, pero sí me encanta como fullback y como wing. Me parece un despropósito. Entiendo que al no estar Albornoz y tener solamente a Nicolás Roger, que es un jugador sin caps, hubiese sido una apuesta tal vez letal en contra, mandarlo al muere al jugador del Super Rugby Américas en este partido frente a la Inglaterra de George Ford. Entiendo que con Carreras buscas asegurarte por lo menos estar en partido, la experiencia, que no se mande ningún moco, pero estar acompañado por Beltranú me parece que es un paso atrás teniendo en cuenta lo que viene haciendo los Pumas con Gonzalo García y con Tomás Albornoz, que es una pareja que cada vez está más agitada y que nos viene deleitando en el último tiempo. La pareja de centros estará compuesta por Justo Picardo y Lucio Cinti, los mismos que jugaron frente a los British Lions, y los 3 del fondo serán Santiago Cordero, quien anotó el try de la victoria en Dublín, la camiseta número 14 para Rodrigo Gro, la gran figura del partido en suelo irlandés, y con la 15 el debut de Benjamín Elizalde. Esto sí que la verdad que no me llama la atención, pero sí que tengo muchas ganas de verlo. La verdad que Benjamín tuvo un 2024 maravilloso, tanto con los Pumitas en el Mundial que se llevó a cabo en Sudáfrica, en aquel gran equipo que comandó Álvaro Galindo y que tuvo como capitán a Efraín Elías, lesionado en este momento, y luego también en Bristol. La realidad es que ha tenido muchos minutos en la Premiership de Inglaterra y creo que es el momento perfecto para que Elizalde se empiece a emerger como una alternativa para Juan Cruz Malía, ¿no? Que es algo que es importantísimo tener a alguien que le esté comiendo los talones, fundamentalmente para la competencia interna, algo de lo que siempre hablamos y que en la época de Jaguares parecía no existir directamente. Entre los reservas estarán Bautista Bernasconi, Tomás Gallo, que bueno tener el regreso del mejor pilar izquierdo que tiene la Argentina y uno de los mejores pilares izquierdos del mundo, Francisco Coria Marchetti, quien tuvo minutos frente a los Lions, Santiago Rondona, Joaquín Moro, Simón Benítez Cruz, quien ya debutó justamente frente a los Leones, Nicolás Roger, quien tendrá posiblemente su primera participación con la indumentaria del máximo representativo de la Unión Argentina de Rugby, y Matías Tutte Moroni, un jugador que nunca te deja gambas, sabes que puede rendir tanto como segundo centro y como wing. Por el lado de los dirigidos por Steve Borthwick, Inglaterra, que tendrá a George Ford como principal cara, irá de la siguiente manera. El pilar izquierdo será el señor Finn Baxter, este jovencito que tiene cara de nene, pero que la realidad es que ha tenido muy buenas actuaciones en la Premiership. Jamie George, su capitán, y Joe Hayes. En la segunda línea, Charlie Ewells y Alex Coles, el jugador de Northampton. En la tercera, Ben Curry, Sam Underhill, un verdadero perro de casa en realidad. Podríamos decir un perro policía, siempre está molestando, metido en la cocina, en el breakdown, un jugador sumamente molesto para los rivales y altamente funcional para el equipo inglés. Y el número 8 será otro gran jugador en el breakdown, Tom Willis. Por el lado de los backs, Ben Spencer y George Ford, la pareja de medios. Los centros serán Seb Atkinson, debutante, junto a Henry Slade, un jugador de amplísima trayectoria en Exeter Chiefs. Y los 3 del fondo serán Will Muir, Tom Roebuck, jugador de Sale Sharks, y Freddie Stewart, posiblemente uno de los mejores jugadores en el juego aéreo a nivel internacional. Los sustitutos, Tío Dan, quien tranquilamente podría ser el hooker titular, Vivian Roth, Asher Opoku Forjur, este jovencito pilar derecho que se dio a conocer con Inglaterra M20 en el último tiempo, Chandler Cunningham South, el jugador de Harlequins,
Guy Pepper con el número 20, Alex Dombrand, un Alex Dombrand que la realidad es que nunca sabemos bien si está para dar el paso o no, ¿no? La realidad es que Alex Dombrand en el último tiempo para mí se ha estancado un poco, teniendo en cuenta que pintaba para mucho más y la realidad es que bueno, no ha logrado explotar o no ha logrado dar su mejor versión, al igual que Jack Van Purwit, este jugador bueno de Leicester Tigers, su momento, que en todos decían es el mediocampo del futuro, es el jugador que va a reemplazar a Ben Youngs, y la realidad es que no pudo hacerlo. Y Caden Merley, bueno, sí, un Caden Merley que la realidad es que con Harlequins acompañando a Rodrigo Groy y a Marcus Smith ha hecho estragos en la liga de Inglaterra. A ver, gente, vamos al análisis del partido. La realidad, primero me tomo un poquito de agua. La realidad es que la Argentina es favorita para quedarse con la contienda. Si me preguntan el margen, lo voy a decir después, pero no creo que sea un margen tan amplio. No creo que sea un margen tan amplio. De hecho, imagino un partido bastante parecido al que jugaron frente a los Lions. Es cierto que con otros intérpretes, es cierto también que con tal vez sin la historia de por medio, porque entiendo que jugar frente a Inglaterra siempre es importante, es un clásico, todo lo que significa verse las caras con la rosa, con lo político que está en el medio, teniendo en cuenta que se va a jugar en nuestra casa, con la gente, imagino, abarrotando la cancha de Estudiantes de La Plata. Siempre ganarle a Inglaterra, aunque sean las bolitas, es una alegría para el pueblo argentino, pero más allá de eso, no es lo mismo que enfrentar a los Lions, teniendo en cuenta que hasta el último partido nunca se les había ganado y que los Pumas sabían que tenían ese ingrediente extra para conseguirlo. Pero más allá de esto, yo creo que la Argentina es favorita para ganar, teniendo en cuenta que la mayoría de los jugadores importantes que tiene Inglaterra al día de hoy están con los Lions en Australia, y que me parece que los Pumas de Felipe Contepomi han dado ese salto de calidad que le pedíamos, y creo que van a llegar y van a quedarse con la victoria en este primer test, recordando que la vuelta será justamente el próximo sábado, el día 12 de julio, a partir de las 4:40 de la tarde en el Estadio Bicentenario de San Juan. Las claves para mí va a ser justamente exprimir la falta de experiencia que tiene Inglaterra, teniendo en cuenta la cantidad de debutantes, sobre todo en el centro de la cancha. El hecho que esté, a ver, Henry Slade sí es un jugador que tiene una buena cantidad de caps y que es un como diría un viejo peludo, ¿no? Como se suele decir, un viejo peludo. Pero Seb Atkinson es un jugador que no tiene ningún tipo de experiencia. Y ni hablar de los Winners, Will Muir y Tom Roebuck, jugadores debutantes, que la realidad es que yo creo que los Pumas por ahí podrían llegar a provocar estragos. Después la pareja de medios, la verdad que es una muy buena pareja de medios y que tranquilamente podría iniciar para Inglaterra en el 6 Naciones. Ben Spencer, un grandísimo jugador, y George Ford, quien increíblemente, a pesar de tener 32 años de edad, nunca ha representado a los British Lions en una gira. Tuvo la posibilidad de ir en Nueva Zelanda en el 2017, no lo llamaron. En Sudáfrica 2021, en época de COVID-19, tampoco fue convocado. E insólitamente ahora tampoco lo eligieron. La verdad es que no sé qué es lo que tiene que hacer George Ford para estar con el combinado británico-irlandés. Ha hecho todo en su carrera y parece que no es suficiente para los seleccionadores. No fue suficiente para Warren Gatland y parece que tampoco está dentro de los planes de Andy Farrell. Bueno, un Andy Farrell que convocó de emergencia a su hijo Owen, quien estuvo jugando en Racing 92 en el último tiempo. No va a estar en la gira de Inglaterra por la Argentina, sino que se va directamente a representar a los Lions, quienes van a jugar frente a Waratahs este fin de semana en Sydney. Así que lo dicho, aprovechar la falta de experiencia que tiene Inglaterra, además de la pareja de centros y de ya mencionado 3 jugadores del fondo. En el banco de suplentes la realidad es que no tiene demasiado Inglaterra y sí tiene mucho la Argentina, con Tomás Gallo, con Bautista Bernasconi, quien tiene pocos caps pero sí tiene un gran presente en Benetton Treviso, con Benjamín Grondona, con Santiago Grondona, con Matías Tute Moroni, que sabemos que es un jugador importantísimo para esta clase de cotejos. Y después, a ver, ¿qué otra cosa podría llegar a pensar?
el ataque, ¿no? Imagino un ataque bastante rápido por el lado de los Pumas. Más allá de que Gonzalo Beltranú en el último tiempo, no es por caerle a él, sino porque saben que es un jugador que a mí me encanta, pero que en el último tiempo lo he visto lo he visto en mal estado físico y también en mal estado rugbyístico. Por eso es que lo critico actualmente. Pero sí ha hecho lento los ataques de los Pumas. Esperemos que en este momento, frente a un rival que está claramente disminuido, pueda llegar a dar su mejor versión, teniendo en cuenta que Carreras, si bien no es el mejor jugador táctico ni en el uso del pie, sí te da un ataque mucho más dinámico. Creo que para este partido frente a Inglaterra puede llegar a ser fundamental. Y después, bueno, el factor X de tener a Facundo Isa. Sabemos que Facundo Isa es un jugador importantísimo para los Pumas y que esperemos que compita por el puesto octavo con Joaquín Oviedo. Un Joaquín Oviedo que para mí estuvo entre los 3 mejores jugadores del 2024, pero con Facundo Isa comiendo los talones, yo no sé quién va a ser el titular de cara al Rugby Championship, gente. No me animo a decir que sí o sí el jugador de Perpiñán va a ser el que inicie por sobre el actual miembro del Toulon, que además es un jugador histórico ya del Toulon, porque recordemos que se fue para allá, si no me falla la memoria, en el 2017, después de lo que, a mediados del 2016, después de lo que fue su participación con Jaguares en el Super Rugby. Y la realidad es que Facundo Isa lo ha hecho de muy buena manera en el top 14, en la Copa Europea de Campeones, en la Copa Challenge y también en los Pumas, porque ha debutado de muy joven y siempre lo ha hecho de muy buena manera. Es un jugador que sabes que no te va a dejar a gamba y que ni siquiera te rinde 6 o 7 puntos, es un jugador que te rinde 8 o 9 puntos e incluso ha tenido bastantes partidos perfectos con el seleccionado argentino. Así que bienvenida sea la vuelta de Facundo Isa, lo reitero porque la verdad que me pone muy contento verlo. Y después habrá que ver cómo la Argentina logra suplir la ausencia de un pateador nato, ¿no? Porque bueno, no va a estar, no está Emiliano Moffelli, no está Tomás Albornoz. Santiago Carreras es un jugador que en el último tiempo en Gloucester se ha hecho cargo de las patadas y lo ha hecho de buena manera, pero sabemos que no es su principal fuerte. Habrá que ver, porque teniendo en cuenta que Inglaterra es un rival que tal vez no te va a conceder demasiadas grietas en su defensa, sino que vas a tener que sumar con el pie. Esto sí puede llegar a ser un punto en contra del equipo argentino. Si me preguntas a mí, si yo fuese el entrenador de los Pumas, trataría de ante cada penal ir al line y empujar con el mall y tratar de llegar al try. Creo que eso va a ser la clave, teniendo en cuenta que es un partido también para ver caras nuevas. Lo he dicho, va a estar Nicolás Roger, bueno, va a estar Benjamín Elizalde. Hay varios jugadores que, bueno, que van a estar haciendo sus primeras armas con los Pumas, que sí es importante que tengan esta clase de rodaje pensando ya en los objetivos mayores que van a ser los partidos frente a los All Blacks, los partidos frente a los Wallabies, ambos de visitante en Sydney y en Townsville, y los cotejos frente a Sudáfrica, el primero de ellos en Durban, en el Kings Park, donde los Pumas consiguieron su primera y hasta ahora única victoria en rodeo ajeno frente a los Springboks allá en el 2015 con los Pumas de 75 en la tribuna. Y finalmente a comienzos de octubre en Twickenham, recordando que los Pumas cedieron, en realidad no cedieron su localidad, sino que vendieron directamente su localidad. Tenían que haber ejercido justamente esta localía en suelo albiceleste, y la UAR tomó la determinación de irse a Twickenham por motivos meramente comerciales y económicos para afrontar este compromiso. Así que bueno, gente, y con respecto a mi predicción, ahora sí, los Pumas por 7 puntos. Yo creo que va a ser un partido bastante cerrado, en el cual el equipo argentino, a diferencia de lo que pasó frente a Francia el año pasado, recordamos, Francia vino con un plantel bastante alternativo, al igual que lo está haciendo ahora en su gira por Nueva Zelanda. Los Pumas cayeron en Mendoza y luego fue triunfo cómodamente en Vélez. Yo creo que va a ser una victoria ajustada en este primer partido, y luego en San Juan van a sacar a relucir su mejor versión y van a terminar imponiéndose categóricamente ante Inglaterra para terminar de sellar, esperemos, el 2-0 final en la serie. Aunque hay que hacer una aclaración: después de estos dos partidos frente a la Rosa, la Argentina va a enfrentar el sábado 19 de julio a partir de las 4:40 de la tarde en el estadio Padre Ernesto Martorena de Salta a Uruguay. Será la revancha de lo ocurrido el año pasado en Maldonado, cuando en el campus los Pumas
doblegaron a los Teros, en realidad vapulearon o pulverizaron a los Teros por 79-5. Así que bueno gente, no olviden dejar su me gusta, activar la campanita de notificaciones, suscribirse a mi canal y dejar su comentario para así mejorar el algoritmo. Hasta la próxima.